tema de hoy en Koinonia en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros a través de Koinonia Radio. De manera especial en estas horas de la noche agradecemos a todo el equipo y el staff de Koinonia Radio, su servicio, disponibilidad para acompañarlos, pero sobre todo a cada uno de ustedes que hacen posible nuestra transmisión. Bueno, hoy vamos a tocar uno de los temas que ya para nadie es algo escondido, es una situación preocupante y también importante de tratar aquí. Y bueno, en sugerencias también a lo que ustedes nos proponen, pues queremos responder. El editorial de este día voy a tocar un tema a propósito porque la Iglesia de México, en unión con el Consejo Ecuménico Mexicano, ya se han pronunciado al respecto. No es una novedad, la Iglesia Católica en México ya lo había hecho, pero quiero hacer un recorrido y poner un poco el paisaje sobre este tema. Se trata de la devoción conocida a la Santa Muerte. Y bueno, el culto a la Santa Muerte, como prefieren decir sus devotos, se considera ahora la secta de más rápido crecimiento incluso en el mundo, no solamente en la nación mexicana. Los estudiosos creen que ya reúne miles de seguidores, incluso en la nación mexicana ya hay así denominados templos, entre comillas. Es una distorsión incluso utilizar el nombre de templo para esta devoción. Pero vamos un poco con los especialistas, y es que un profesor de la Universidad de Commonwealth en Virginia, investigador de la religión en el continente americano, Andrew Chesnut, explica que a pesar de seguir una antigua tradición, este movimiento religioso tiene oficialmente solo 12 años. Y bueno, acaba de publicarse un libro hace algunos años, Devote to Death, consagrado a la muerte en traducción libre, uno de los primeros trabajos académicos sobre este culto de esta secta. Antes del 2001, el culto a la Santa Muerte era algo, por así decirlo, clandestino. Sus devotos construían lugares de culto personal, sobre todo en casas. Cuando se habla de una famosa Enriqueta Romero, abrió el primer lugar público a la Santa Muerte en un barrio conocido en la Ciudad de México como Tepito. Se inició una rápida expansión de estos lugares de culto a la Santa Muerte en México, América Central y en varias ciudades de Estados Unidos con grandes comunidades latinas. Y bueno, existen registros de que la secta ha llegado incluso a Japón, Australia y Filipinas. Que no hay otro nuevo movimiento religioso que pueda competir con este sentido volátil que tiene o que ha vivido en estos últimos años de crecimiento, dice el especialista Andrew Chesnut, que ha seguido esta secta, como él mismo le denomina, y este culto. Lo más curioso, advierte el especialista, es que el crecimiento es espontáneo. A diferencia de la mayoría de los demás cultos, no existe un sistema organizado ni los líderes mundiales carismáticos. Poco a poco han ganado visibilidad en la cultura pop como parte de la secuencia de programas, incluso de televisión, o que se les ha dado de alguna forma una cobertura mediática. Y señala que el origen de esta devoción de la Santa Muerte no es totalmente claro. Es una mezcla de santería, idiosincrasia, ideologías. Lo más probable que, como lo advierten los especialistas, es una combinación de creencias, de rituales que van configurándose y que de alguna forma van teniendo efecto, y conforme ha crecido en los años, se van adaptando formas, maneras, signos, símbolos, y de alguna perspectiva se ha ido configurando esta combinación de creencias y sobre todo bajo un ingrediente que los especialistas en este tema de religiones y de nuevas sectas es precisamente la superstición, el temor
y el desvirtuar los elementos, por así decirlo, sagrados. Incluso se llega a hablar de Nuestra Señora de la Santa Muerte, ya es una exageración, pero bueno, es lo que más o menos se ha ido siguiendo en una de las obras más recientes de la Universidad de Virginia, donde se ha estudiado este fenómeno. Para esos devotos o seguidores, esta advocación, por así decirlo, tiene un claro papel sincrético. Entonces, es otro elemento, no solo la superstición, sino el sincretismo, además de ser una devoción que quiere entrar a las filas como una más de un camino espiritual. Según Stephen Breck, desde el 2010, él lidera una iglesia con esta perspectiva de la Santa Muerte en Nueva Orleans. Dice que se puede rezarle y que se le puede pedir y que puede hacer muchas influencias positivas contra fuerzas oscuras. Y bueno, pues hay una infinidad de testimonios sobre esta cuestión, pero vamos ya a entrar un poco a por qué pusimos especie de elemento para poder explicar el tema de este día. La Iglesia Católica no ha reconocido oficialmente esta devoción o culto, por así decirlo. En mayo del 2013, el cardenal Ravasi, presidente del Consejo Pontificio de la Cultura del Vaticano, condenó el culto a la Santa Muerte y lo calificó de blasfemia contra la religión cristiana. Los líderes cristianos de todo México han utilizado varias veces el adjetivo satánico cuando hablan de desde esta óptica perspectiva, refiriéndose a esta secta. A cambio de protección contra la policía, los traficantes ofrecen incluso cuestiones que atentan contra la dignidad humana de las personas, lo que hace que la situación en México sea cada día más vulnerable a esta situación. Su explosión en popularidad en México ciertamente sigue creciendo, sobre todo unido a ciertos grupos o sectores de la sociedad. ¿Y esto por qué? Porque está en la revista Vida Nueva de esta semana, está un artículo de autoría de Mariano Chávez que habla precisamente sobre un segundo paso que ya se hizo público sobre esta situación. Se trata de un rechazo rotundo contra la devoción y los promotores de esta secta de la Santa Muerte, que ya es la segunda manifestación pública y conjunta, ya no solo de la Iglesia Católica, sino de los representantes que integran el nuevo Consejo Ecuménico de México, creado el pasado mayo del 2015, lo que confirma su prioritaria preocupación por este particular culto. El pasado 16 de agosto, en el marco del Día del Joven Católico, un grupo de expertos advirtió nuevamente sobre los riesgos que conlleva esta devoción arraigada en muchos sectores de la sociedad y que cada vez cobra mayor afluencia. En conferencia organizada por el Consejo Ecuménico de México y la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis Mexicana, además de señalar que esta creencia es incompatible y contraria a la doctrina cristiana, el sacerdote Edgar Valtierra, responsable de la Comisión Ecuménica del Arzobispado de México, advirtió que todas las tradiciones cristianas reconocen a través de sus representantes que se trata de un culto incompatible con la visión de la vida, de la dignidad y de la fe cristiana, y agregó que esta devoción no tiene nada que ver con el mensaje cristiano o del evangelio, y es necesario decirlo porque pues una infinidad de personas consideran que se puede ser católico y al mismo tiempo pertenecer, simpatizar o incluso practicar este tipo de culto. En este mismo contexto se expresó Juan José Cedeño, sacerdote responsable de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de México, quien señaló con preocupación que este tema de la devoción a la Santa Muerte ha enganchado no solamente un sector de adultos, sino
ha ganado una empatía en los jóvenes y los ha llevado a la ruina, a la perdición y en algunos casos hasta a posesiones demoníacas, lo que es importante tomar en cuenta. Con anterioridad, la Comisión de Ecumenismo de la Arquidiócesis Primada de México, en conjunto con la Comisión Arquidiocesana de Doctrina de la Fe, Ecumenismo y Pastoral Juvenil, emitieron un comunicado el 10 de junio pasado del presente año, en el que señalaba la incompatibilidad de este culto con la fe cristiana. El Consejo Ecuménico de México, presente en la Ciudad de México, integrado por las iglesias cristianas que firman este documento, declaran que el llamado culto a la Santa Muerte es totalmente incompatible con el mensaje de Cristo y la tradición cristiana en sus distintas expresiones. Por ello, exhortan al pueblo de Dios a alejarse de cualquiera de las distintas manifestaciones de veneración que surgen de ese culto y buscan respuesta a sus necesidades espirituales. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Y bueno, ahí están, les menciono algunos de los firmantes, por ejemplo, el Patriarcado de Antioquía en México, la Iglesia Ortodoxa en México, también está el Arzobispado Ortodoxo Griego de México, el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, la Iglesia Nacional Presbiteriana, el Sínodo Luterano de México y la Arquidiócesis Primada de México. Hasta aquí el editorial de hoy. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. El tema de hoy en Coinonía en sintonía. Se abre el tema. Ponte en sintonía. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros. Nación Mexicana. Los estudiosos creen que ya reúne miles de seguidores, incluso en la nación mexicana ya hay así denominados templos, entre comillas. Es una distorsión incluso utilizar el nombre de templo para esta devoción. Pero vamos un poco a una situación preocupante y también importante de tratar aquí, y bueno, en sugerencias también a lo que ustedes nos proponen, pues queremos responder. El editorial de este día voy a tocar un tema a propósito porque la Iglesia de México, en unión con el Consejo Ecuménico Mexicano, ya se han pronunciado al respecto. No es a través de Coinonía Radio, de manera especial en estas horas de la noche. Agradecemos a todo el equipo y el staff de Coinonía Radio, su servicio, disponibilidad para acompañarlos, pero sobre todo a cada uno de ustedes que hacen posible nuestra transmisión. Bueno, hoy vamos a tocar uno de los temas que ya para nadie es algo escondido, es una novedad. La Iglesia Católica en México ya lo había hecho, pero quiero hacer un recorrido y poner un poco el paisaje sobre este tema. Se trata de la devoción conocida a la Santa Muerte. Y bueno, el culto a la Santa Muerte, como prefieren decir sus devotos, se considera ahora la secta de más rápido crecimiento incluso en el mundo, no solamente en la nación